Futuro Vegetal es un colectivo desobediente. Así se definen, un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática. Tal vez no sabías que se llamaban Futuro Vegetal, pero sí has oído o visto en redes sociales muchas de sus acciones. Se han pegado a la tribuna del Congreso, al marco de un par de cuadros en el Museo del Prado, han echado zumo de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados, han intentado bloquear carreteras y más acciones desobedientes con la finalidad de hacer un llamado de atención que no podemos ignorar. Actuemos ya frente a la crisis climática. La mayoría de medios de comunicación, sin embargo, se quedan en las acciones concretas y no van a aquello que estas acciones buscan comunicar. En Canal Red hemos conversado con uno de los fundadores de Futuro Vegetal y uno de sus portavoces, Bilbo Basaterra, que ha sido uno de los detenidos en la operación a nivel estatal realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vive, como sus compañeras activistas, con el temor de saber que en cualquier momento pueden detenerte por ese activismo que nos está gritando que hagamos algo y lo hagamos ya. A continuación, lo que nos contó. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja que la temperatura media mundial anual supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales. Mayores temperaturas, mayores olas de calor y mayor riesgo de sequía. La borrasca Filomena se desplaza ahora hacia el norte. Las 4 estaciones que conocemos van a desaparecer. Los 22 arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de organización criminal. Aquí no pueden estar que despegan aviones. Daños en el patrimonio histórico, atentado a agentes de la autoridad. ¡Sueltes, hostia puta! También por los delitos contra la seguridad vial y contra el tráfico aéreo. ¡Le queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? El jefe de guardia de retiro requiere las diligencias o las actuaciones o las extensiones. Pues estamos aquí con Bilbo Basaterra, que ha sido uno de los fundadores, digamos, y uno de los portavoces de Futuro Vegetal, esta organización de la que se está hablando además mucho, pero que los medios además enmarcan en una determinada manera de presentarlos. Entonces, saliendo un poco del típico relato de los medios de comunicación sobre el tipo de activismo que hacéis o lo que habéis hecho, etcétera, empezaría por lo principal que me parece importante preguntar es ¿qué es Futuro Vegetal? ¿Qué es esta organización? ¿Cómo se definen ustedes mismos? ¿Y qué es lo que pretenden generar en la sociedad más allá de la misma agenda verde, que seguro a lo mejor algunos partidos o algunos otros colectivos también defienden algo similar? ¿Qué es Futuro Vegetal? Bueno, pues lo primero me gustaría agradecer, ¿no?, la oportunidad de estar en este espacio, que no siempre somos también acogidos en todas partes. Y por contestar a la pregunta, pues Futuro Vegetal normalmente se define como un movimiento de desobediencia civil contra la crisis climática. Nosotras entendemos que en el contexto del Estado español tenemos un gravísimo problema, que es la sequía crónica que venimos padeciendo, que se ve hiperagravada por la inversión pública que se hace, ¿no?, en la industria cárnica, y esto es lo que está generando que no tengamos recursos hídricos suficientes pues, para afrontar los nuevos escenarios climáticos a los que nos enfrentamos, que la agricultura esté en un grandísimo peligro. Luego, además, pues, todo el tema del impacto de la ganadería a nivel medioambiental es muy fuerte, en tanto que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero junto con el sector del transporte mundial combinado, es el mayor usuario del suelo, es el mayor responsable también de la deforestación a nivel global. Quiero decir que es un problema que está claro que hay que atajar sí o sí si queremos poder enfrentar pues, los nuevos paradigmas que tenemos con respecto al clima, ¿no? Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice el panel de expertos para el cambio climático de las Naciones Unidas, ¿no? Porque que no son cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, efectivamente nosotras somos un movimiento de desobediencia civil no violenta, es decir, consideramos que hay una serie de leyes que se imponen, ¿no?, que no están hechas para la protección de la ciudadanía, porque si no, ¿en qué cabeza cabe que a día de hoy haya municipios en el Estado español que no tienen acceso a agua potable, sino que están puestas pues, para proteger los intereses económicos de una pequeña élite, ¿no?, de unos oligopolios que son los que controlan este sector en concreto? Y nosotras pues, estamos dispuestas a transgredirla con una finalidad muy clara, que es pues, luchar por la supervivencia de nuestra especie, de todas las especies en realidad, ¿no? Porque el territorio donde desarrollamos nuestra vida siga siendo habitable y todo este tipo de cuestiones.
Me parece importante eso que acabas de decir, porque claro, una cosa que a veces pasa con algunos espacios activistas o que quieren que pase con espacios activistas por el medio ambiente contra la emergencia climática es que suele decirse que solo tienen como este discurso como más bien ambientalista, ¿no? Y lo reducen a reciclar un poco más o incluso aumentar uno que otro impuesto a determinadas empresas, pero no hablan de esto que acabas de señalar, que tiene una vinculación directa con el tipo de modelo económico, o sea, que no puedes separar las medidas que están vinculadas a paliar los efectos o reducir, cuando menos, la emergencia climática, que ya estamos sintiéndola. O sea, no sé yo si esto es una cuestión a futuro que mencionarla, pero que está vinculada directamente con el modelo capitalista. ¿Este tipo de activismo sienten ustedes que es como un poco más nuevo y que hubo en algún momento a lo mejor una agenda verde que en esto era un poquito más concesiva con ese modelo en el que estamos? Yo personalmente sí que creo que el movimiento ecologista en general sí que ha sido muy crítico con el sistema socioeconómico, no solamente con el modelo económico, sino también pues, cómo se toman las decisiones, quién las toma, qué grado de participación por parte de la población hay en realidad, ¿no? En esta toma de decisiones y todo este tipo de cuestiones. Sí que veo que hay un cambio importante, y es que los movimientos más jóvenes, que pues podríamos considerar pues, Friday for Future, ¿no? Que en España es el Estado Español de Juventud por el Clima, Extinction Rebellion, por supuesto, que es por de donde nosotras un poco venimos, por supuesto, pues Futuro Vegetal, sí que hemos sido más críticas abiertamente con estos modelos, porque hemos visto cómo otras organizaciones, que a día de hoy además son muy grandes y han hecho muchísimo, ¿no? por la lucha ecologista, han pecado, en nuestra opinión, de querer contentar a todo el mundo y decirle a la gente, no, lo que hay que hacer es poner un carril bici, lo que hay que hacer es reducir el consumo de carne, lo que hay que hacer es ponerse unas placas solares. Y sí, está claro que si puedes reciclar, pues recicla, que no te cuesta nada y está bien, ¿no? Pero aquí necesitamos cambios estructurales. Aquí no puedes... O sea, el problema que tenemos con la crisis climática, que ya la estamos sufriendo, como decía, ¿no? No me quiero olvidar pues, de que ahora mismo hay municipios en el Estado español que no tienen acceso a agua potable, que en Cataluña estaban a punto de decretar un estado de emergencia por la sequía, que en la provincia de Málaga se ha secado todo a base de cultivo, ¿no? De aguacates, de mango y estas cuestiones, y ahora están empezando en la provincia de Cádiz. Quiero decir que está claro que el problema lo tenemos aquí ya. Ahora aquí la cuestión es cómo lo afrontamos, ¿no? Nosotras estamos pidiendo que unas subvenciones que se están dando a promocionar una industria que está haciendo muchísimo daño en nuestro territorio, como es la ganadería, se deriven a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales. Esto es una minucia, hablando en plata. Es verdad que tiene un impacto muy grande porque por un lado le estás quitando poder a grandes grupos empresariales que están influyendo muchísimo en política y que deciden sobre nuestras vidas porque deciden qué comemos, cómo tenemos que hacer para conseguir este alimento y todo este tipo de cuestiones. Y además al derivar esta subvención a la promoción de estas alternativas, pues está favoreciendo que sea la propia población la que ostente su soberanía alimentaria, su seguridad alimentaria y puedan gestionar y decidir entre todas, ¿no? cómo afrontamos todos estos cambios. Entonces yo creo que, como iba diciendo, todos estos grupos de activistas más jóvenes sí que tenemos esa perspectiva de cambio societario, de, vale, la situación que tenemos es crítica, el mundo se está cayendo a pedazos, nos estamos comiendo todo. Yo no he conocido desde mi adolescencia un periodo en el que no viviésemos en crisis económica. Quiero decir, continuamente hemos visto cómo las cosas van a peor. Y a esto le sumamos que los escenarios climáticos cada vez van a ser más duros. Entonces, lo que estamos intentando nosotras ya no es simplemente decir, oye, sí, instalemos placas solares. No, lo que estamos es buscando alternativas que realmente empoderen a la población, que realmente nos hagan, en nuestro caso, capaces de gestionar nuestro sistema agroalimentario, que seamos capaces entre las vecinas, ¿no? De decidir qué comemos, cómo comemos, de dónde lo comemos y cuándo y este tipo de cuestiones. Sobre el tema de las subvenciones, que me parece importante, es verdad que puede parecer muy poco, pero también sería un gesto, creo, un gesto político muy importante que de pronto se hiciera una diferencia entre a quiénes voy a beneficiar. Solo esa idea es ya un cambio de algo de paradigma, por lo menos. Y a partir de ahí has mencionado mucho también el tema de la diferencia generacional, ¿no? Cómo estas generaciones más jóvenes están apuntando al adversario de manera correcta. Y me interesa también pensar en las formas, la cuestión performativa. Mucho se habla porque la verdad es que se ha mediatizado mucho el tipo de activismo que hacen, ¿no? Lo del zumo de remolacha, por ejemplo, en la fachada del Congreso, las cosas en el Museo del Prado, lo de pegarse, lo de entrar al Congreso de los Diputados y pegarse en la tribuna. Hay varios de estos ejemplos. Yo haría una pregunta previa, que es probablemente la que no hacen en los medios de comunicación, pero me parece importante, es ¿cómo llegan
al convencimiento o al consenso dentro de la organización de que este es el tipo de activismo que necesitan? ¿Hubo un debate? ¿Cómo fue ese debate? ¿Cómo llegan a esta idea de tiene que ser este tipo de activismo audaz, creativo, novedoso de momento, porque a lo mejor deja de serlo de aquí a unos meses? Pues me parece una muy buena pregunta, porque es que el debate además no se produce solamente en el seno de nuestra organización, es que es un debate que se produce a nivel del movimiento climático como mínimo a escala de Europa, Estados Unidos y Australia. O sea, quiero decir que no voy a decir globalizado porque la situación en otras regiones sí que es bastante más compleja, pero desde luego en los países donde sí que tenemos más libertad para hacer protestas en la forma en la que consideremos, sí que ha sido un debate muy, muy profundo. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, nosotras en Futuro Vegetal bebemos mucho de la influencia de un autor sueco que es Andreas Malm, que es activista antifascista y además pues, profesor de universidad y tal. Y este señor plantea que si tú tienes en tu casa una bomba de relojería, no tienes por qué esperar a los bomberos, no tienes por qué esperar a la policía, al concejal de turismo, a quien sea, puedes tú directamente coger y desactivar esa bomba. No tendría sentido, si tú eres capaz de cortar el cable correcto, no cortarlo. Y por otra parte, también unas reflexiones de uno de los cofundadores de Extinction Rebellion principalmente, que es Roger Hallam, que bueno, pues plantea la tesis de si no somos capaces de... Él utiliza la palabra disrupción, que en castellano quizá como que se pierde un poco el significado, pero es como, no solamente es llamar la atención, sino que además hacer que todo se pare por un momento. No es simplemente es que son unas acciones muy llamativas. Está claro que son llamativas y eso no es útil. Quiero decir, está clarísimo que al final también tenemos una vocación de llegar con el mensaje. Pero el objetivo último de este tipo de protestas es que se genere una situación de tensión tal a nivel societario que las instituciones públicas también tengan que tomar un partido. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que las instituciones están tomando el partido de no hacer como si nada, ¿no? De ignorar lo que está pasando, de seguir pues eso, ¿no? Con este tipo de subvenciones y demás, en nuestro caso. Y bueno, como si el sistema fuese, como si esto fuese inagotable, ¿no? Que ya sabemos esta frase que se dice mucho, ¿no? De no tiene sentido actuar como si tuviésemos recursos infinitos en un planeta con unos límites finitos. Y claro, pues es que nos están llevando al final ese tipo de política al acabose. Entonces, no es un debate que se tenga únicamente a nivel colectivo, es un debate que se tiene, yo creo, a nivel movimiento ecologista. Y yo creo que hay un par de cuestiones también que son muy importantes aquí, y es que, por un lado, toda esta ola de movimiento nace también del ver cómo grandes organizaciones llevan 30 años, 40 años, dándose de frente contra la pared. Hemos conseguido que ponga un carril bici y ahora viene otra legislatura y lo quita. Entonces, quiero decir, hemos sido muy críticas ya de raíz con este tipo de activismo y hemos intentado hacer algo muy potente en muy poco tiempo, porque la crisis climática te está premiando, te está, ¿no?, pinchando siempre para que todo sea cuanto antes. Que además son unas dinámicas que no nos gustan, que a nosotras precisamente por lo que apostamos es por unas dinámicas más tranquilas en nuestra vida, pero bueno, la situación es la que es, ¿no? Y creemos que eso nos ha hecho ser de nuevo críticas con lo que estábamos haciendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no aparezco de repente, yo no broto de la tierra y ¡bum!, Futuro Vegetal. Yo empecé en Extinction Rebellion, estuvimos allí, yo estuve, pues no sé si fueron 3 o 4 años muy implicado. Y fui crítico conmigo mismo y estaba diciendo, lo que estoy haciendo es suficiente, lo que estoy haciendo está generando cambio, he conseguido algo con todas estas acciones, que además son acciones que también me estaban exponiendo legalmente, que también podía ser sometido a detenciones y todo este tipo de situaciones, que yo tengo compañeras aquí, ¿no?, en el Estado español de Extinction Rebellion, de Rebelión o Extinción que se llama aquí, que están siendo juzgadas por acciones que han hecho con el colectivo, y no estábamos consiguiendo ni siquiera el eco mediático, que era como lo mínimo que podíamos esperar, ¿no? Entonces, creo que todo esto sí que viene de una reflexión muy profunda a nivel colectivo, a nivel individual, dentro del colectivo, a niveles también de grupos de afinidad, porque luego hay grupos dentro del colectivo que han dicho, uy, yo no me veo cogiendo un extintor y yéndome a un yate a tirarle pintura. Porque tiene un coste. Tiene un coste y también tiene un peligro, ¿no? Una de las mayores críticas que veíamos, o críticas, pero no en el sentido de hay que ver qué mal lo hacéis, sino en el sentido de, oye, pues yo esto no termino de ver, que veíamos al principio de comenzar con nuestras protestas, era pero es que esto no va a servir para convencer a nadie, lo que va a hacer va a ser dar mala imagen al movimiento y asustar a la gente. Y claro,
sí, es verdad que existe ese riesgo, no lo vamos a negar. Nadie sabe cuando empieza a protestar si esta protesta va a acabar bien o va a acabar mal, ¿no? Pero, desde luego, quedar separado no creo que sea una opción. Y luego, por otra parte, los estudios que habíamos estado viendo al respecto de este tipo de protestas y demás demostraban que sí que tenían una eficiencia, ¿no? Que efectivamente no todo el mundo está de acuerdo con las protestas que llevamos a cabo, pero sí que servían para ampliar un poco lo que se llama la ventana de Overton, que es un concepto que lo que viene a significar es que pues, la sociedad está dispuesta a tolerar, por ejemplo, ¿no? Hasta pegarse a un cuadro. Si tú consigues que la sociedad ya no solamente esté dispuesta a tolerar eso, sino que además esté dispuesta a tolerar tirarle pintura, va a ser más fácil que lo siguiente sea, entrar en las oficinas de Iberdrola y montar un pollo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, en lo importante que es entender la situación que tenemos de emergencia climática, que esto es una situación que el propio gobierno del Estado español ha reconocido. O sea, que en 2019 o 2018, la que es hoy en día también ministra, ¿no?, de Teresa Rivera, estaba reconociendo que vivimos en una emergencia climática. Y, seamos sinceras, ¿alguien tiene la sensación de que estemos viviendo una emergencia climática? Porque yo estoy viendo cómo todo sigue como hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta que todo sigue como hasta ahora y que estamos en una situación de emergencia climática, lo que parece más razonable es actuar como si estuviésemos en una emergencia. Nosotras somos la alarma de esa emergencia. Decías que una parte del debate, que había gente que podía decir, pues a lo mejor no termino de verlo o incluso dudar de la efectividad, ¿no? De que a lo mejor podía generar un rechazo social, a lo mejor, ¿no? Es verdad que esto todavía, pues, habrá que ver. Es verdad que habéis conseguido muchísimo eco mediático y en sociedades mediatizadas eso siempre va a ser una ventaja, porque lo primero que hace es que, por ejemplo, estemos hablando de eso aquí, pero también en otros espacios que a lo mejor son bastante más hostiles, y hablaremos también de eso, pero ha tenido también impactos concretos porque hay reacción, ¿no? Sabemos, porque hemos visto en los medios, que más de 20 personas fueron detenidas de Futuro Vegetal en esta operación a nivel estatal. Ojo, a nivel estatal por parte de los agentes, de las fuerzas y cuerpos de orden de seguridad. Es verdad que resulta cuando menos llamativo que haya más de 20 personas que hayan sido detenidas en una operación de esta magnitud, o sea que ahí vemos claramente cómo está habiendo una reacción a lo que habéis hecho, con lo cual tiene que estar sonando, porque si no, no lo harían. Pero sí me pregunto cómo es ese impacto, primero en la organización, o sea, cómo han recibido ese tipo de operativo, porque creo que es importante poner esto en el centro, pero lo personal es político también, cómo lo han recibido como colectivo y también si es que ha generado ¿hay temor en la organización frente a ese tipo de acciones? Porque hablamos de más de 20 personas donde no todos tienen por qué tener o los mismos temores o las mismas seguridades o las mismas tranquilidades. A lo mejor hay gente que se está jugando mucho más y está mucho más asustada. ¿Cómo han recibido este operativo? A ver, yo a nivel personal, por ejemplo, para empezar por ahí, para mí ha sido duro. No voy a engañar a nadie, ¿no? Yo vengo muy mentalizado desde hace muchísimos años a que me podían detener, a que podía acabar preso por el activismo que estaba realizando, no porque yo considere que lo que hago sea merecedor de cárcel ni mucho menos, sino porque vivimos en los estados en los que vivimos y sabemos que cuando se molesta a determinados sectores, pues corre el riesgo, ¿no?, de que te caiga una sorpresita. Pero, por muy mentalizado que tú estés, al final, a mí, por ejemplo, aquí en Madrid me detuvieron en este operativo, que iba yo por la calle tranquilamente con unas amigas y de repente aparecen unos señores encapuchados con mascarillas de estas de cuando el COVID y te sacan la placa y te dicen, oye, vente con nosotros tal, te intentan poner las esposas, te llevan a comisaría. O sea, es un proceso que es desagradable y sobre todo tiene un punto, yo creo que para mí tiene dos puntos que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Por un lado, la indefensión que te genera. Porque yo, lo que estábamos comentando antes, ¿no?, que en cualquier momento me pueden detener. Pues, a mí me están acusando de ser, además, el director de una organización criminal. Entonces, eso permite que la policía, cuando le apetezca, te aparezca en tu casa, te ponga la esposa y se te lleve. Y es lo que hay. Entonces, de primeras te da una sensación de vulnerabilidad muy, muy, muy grande. Y luego, por otra, tiene también otro, o por lo menos a mí, ¿no?, ha tenido otro efecto muy importante, que es también el de, por unos cuantos días, no saber bien en quién podías confiar y en quién no. Porque claro, ahora estás acusado de organización criminal. Claro. Ya cuentas con que tienes el teléfono pinchado, que os queda saber si no tienes un Pegasus o alguna cosa de estas también, que te estén viendo las conversaciones con tu madre por WhatsApp. Que es muy violento, ¿no?, el pensar que hay una persona leyendo lo que yo le cuento a mi madre y tal. O viendo fotos de mi hija, ¿no? O sea, son cosas... pero bueno, al margen de todo eso, es que nosotras hemos tenido... que sepamos con seguridad al 100% una policía infiltrada en el colectivo. Quien
Y digo con seguridad 100% porque eso no quita que no haya otros 2, otros 3. Entonces, claro, además, claro, la policía imputa a más de 20 personas, pero en el futuro vegetal somos muchas más personas que 20. Claro. Entonces ya te empieza a decir, joder, ¿y a este por qué no lo imputan? Si esta además han imputado, en este caso, por ejemplo, lo que hemos visto que ha sido el patrón común, es que es gente que ha participado en acciones de futuro vegetal, en roles de riesgo y que ha sido identificada y detenida. Pero no todo el mundo que ha participado en futuro vegetal con acciones de riesgo y que ha sido detenida ha sido ahora imputada. Porque esta es la teoría, ¿no? Luego, si somos una organización criminal, ¿por qué imputan a gente que ha venido a lo mejor a una acción y ya está? Pero no imputan a la gente que estaba en el grupo de trabajo de finanzas o en el grupo de trabajo de comunicación haciendo cosas a diario. O sea, hay muchas cuestiones aquí que te hacen pensar que también la policía pues, ha ido haciendo unos determinados perfiles yendo a tal. Este efecto, no obstante, a mí personalmente, pues sí que al principio me estaba como causando muchísima ansiedad y muchísima dificultad, pero llegó un momento en el que me enfadé y dije, mira, no voy a dejar que la policía decida si confío o no confío en mis compañeras, yo voy a seguir confiando como he hecho siempre y es lo que hay, ¿no? Esto de hecho es una cosa y que tiene que ver con el modelo sociopolítico, económico también, que es una de las grandes victorias del neoliberalismo, es que tiene sujetos completamente individualizados en una lógica del sálvese quien pueda, que también es confía en casi nadie, si puedes. Y que de hecho eso es una de las cosas que hemos notado también en el colectivo, ¿no? Ha habido gente que se ha alejado ahora un poco del colectivo porque tiene, yo creo, esa desconfianza generada por la policía y te lo reconocen, ¿no? Y te dicen, bueno, es que claro, me han detenido, la policía me ha estado haciendo una serie de preguntas y tal, y yo ya no sé si me fío o no me fío de la gente. Y dices tú, pues sí, pues te entiendo, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? No, claro, al final es una decisión perfectamente lógica, ¿no? Hablábamos de la policía y esto me parece importante porque tú estabas diciendo, claro, es que nos consideran una organización criminal. Que esto ya, para la gente que no lo sabe, pues que lo sepa. Futuro Vegetal es considerada una organización criminal, pero en su momento, al inicio, en un informe de la Fiscalía, fue considerada una organización ecoterrorista, que se dice mucho. Ahora, fue considerada así, luego en la Fiscalía cambiaron el calificativo, le mantuvieron la organización criminal, pero dijeron, bueno, terrorista ya no. Pero es verdad que, y esta sería la pregunta, el objetivo de poner ese calificativo era en verdad que se llamaran así, que fueran considerados organización ecoterrorista, o el impacto, por ejemplo, sigues viendo en medios. Pienso en Libertad Digital, lo veía esta mañana y se le sigue llamando, y lo ves en los titulares cuando dicen han detenido a 20 de la organización ecoterrorista Futuro Vegetal. ¿Cuál es el objetivo de esto, entonces? A mí me parece que además el término ecoterrorista se utiliza muy mal, porque ecoterrorista no es el que está peleando para que el medio ambiente, que es un derecho además reconocido por las Naciones Unidas para todo el mundo, se proteja, ¿no? Aquí ecoterrorista será el dueño del pozo y el dueño de Repsol, no yo. Pero bueno, eso, consideraciones aparte, sí que está claro que esto tiene una función muy específica dirigida a la prensa, ¿no? Y dirigida a dañar la imagen del movimiento. A nosotras, desde que empiezan las primeras acciones a sonar, ¿no? Porque nosotras veníamos haciendo acciones pues como Futuro Vegetal unos 9 o 10 meses, cuando se hace la acción del Museo del Prado, que es la primera que tenemos, que hace un boom, ¿no? Y estalla, y de repente empezamos a salir en prensa y tal, y a nosotras nos llevan a diversos platos de televisión a llamarnos ecoterroristas, a llamarnos vándalos, a llamarnos el pack completo de insultos a la gente que protesta, ¿no? A mí un eurodiputado me ha llamado en directo incluso gilipollas. Quiero decir que aquí los descalificativos... Sí, con nosotras los descalificativos han servido pues, de cualquier manera, de la forma más burda que te puedas imaginar, porque de lo que se trata es eso, es de coger a gente que está haciendo algo que es objetivamente bueno para el interés común, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con la forma. Lo que nosotros estamos pidiendo es más soberanía alimentaria, más seguridad alimentaria en un contexto de crisis climática, es redistribución de la riqueza de alguna manera, ¿no? Que no siga yendo a grandes corporaciones, todo este tipo de cuestiones, que está claro, de la propiedad de la tierra también, que eso es otro punto que es importante. Está claro que eso es bueno para el común de la humanidad, yo creo, y lo que se hace por parte de instituciones y de muchos medios, ¿no? de la inmensa mayoría, es intentar deteriorar nuestra imagen. ¿Qué pasa? Que hemos sido capaces de sobreponernos a eso. Cuando hemos ido a una entrevista y a mí un señor de eurodiputado me ha dicho gilipollas, pues yo he aguantado el tirón y he dicho, pues a ver, es lo que me toca, no voy a entrar en su juego y ya está. ¿Qué pasa? Que como el que queda como que no está en su papel es él. Y
con perdón de la expresión, pero el que queda como un gilipollas, ¿no? En última instancia es él. Entonces, estas cosas yo creo que a nivel mediático las hemos sabido trabajar muy bien, hemos sabido capear un poco el temporal dentro de lo que se puede, porque al final estás enfrentándote, ¿no?, a gente muy poderosa que si quieren te cortan el micro y se acabó. Pero como no han sido capaces de silenciarnos con el poder mediático directamente, entonces ha intervenido fuertemente la policía. De hecho, este año, por ejemplo, hicimos una campaña en el mes de abril en la que hicimos acciones casi a diario aquí en Madrid, y una de las primeras acciones que teníamos planteadas, que era el corte de una carretera, que no era tampoco aquí nada del otro mundo, apareció la Policía Nacional y evitó que las compañeras ejercieran su derecho a la protesta. ¿Qué pasa? Que esto quiere decir que está claro que estaban muy pendientes. Pese a eso, conseguimos sobreponernos, les llenamos el mes entero de protestas, salimos en muchísimos medios, tiramos pintura en la sede del PSOE y del PP, entramos en el Congreso, o sea, hemos hecho muchísimas cosas ese mes. Entonces han visto que no eran capaces de reaccionar con eso. Nos cargan el poder mediático. Tampoco son capaces de evitar que hagamos nuestras protestas con esto. Entonces ya entra en juego esta memoria de la Fiscalía en la que se nos considera como... concretamente es el apartado de ecologismo radical, que ya me dirás tú qué tiene de malo ser ecologista radical. Quiero que no talen árboles, por favor, deténganme. Y dentro de... Y eso es un subapartado de terrorismo nacional, donde nos ponen con otros grupos que son grupos neonazis, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, ostras, tío. Acusados ellos de dar paliza, de cosas así, y nosotros de cortar calle y tirar pintura. Igual la balanza está un poco desequilibrada. Esto genera muchísimo eco en redes sociales y demás, y el fiscal general del Estado no corrige la imputación, sino que lo que hace es decir en un comunicado público, ¿no?, de la prensa y tal, que es un error y que tal, pero no lo ha cambiado. O sea, eso sigue estando ahí, podría haber hecho una enmienda a la memoria o lo que fuese y no ha decidido no hacerla. Esto es muy importante porque eso quiere decir que sigue constando, que esto también termina validando determinadas acciones, porque el marco de terrorismo también ya sabemos lo que significa. De hecho, hace poco hemos tenido un programa Zona Comanche solo para hablar de cómo se está utilizando terrorismo, casi para poner a cajón desastre. Pues es que claro, si te pones a pensar desde Hamas hasta Futuro Vegetal, pues de pronto entran todos en el mismo saco. Pero esto que decías me parece interesante porque has hecho como una vinculación. En Canal Red hablamos siempre de esto, ¿no? De cómo operan los poderes por varias vías. Por un lado está la vía, pues, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, digamos, ¿no? La parte más, digamos, más directa, ¿no? De criminalizar directamente cierto activismo, cierta protesta, ciertas acciones, ciertos sujetos. Por otro lado está la pata de los tribunales. Hemos visto que en este país también, pues, se han montado casos sin pruebas ni nada, pero se han utilizado los tribunales para atacar a objetivos políticos. Y por otro lado está la pata mediática, que lo mismo puede decir ecoterrorista sin ninguna validez, sin ningún aval de absolutamente nada, pero queda este rótulo y seguro que mucha gente que nos ve lo mismo cree que Futuro Vegetal es un espacio terrorista y entonces asume que pues tiene algún sentido que haya la represión que hay con ustedes. Yo sobre eso te preguntaría porque, como bien decías, has ido a varios medios, porque es verdad que, pues, como decíamos, las acciones han sido muy mediatizadas. Yo creo que eso es un acierto de ese tipo de activismo, pero sí te preguntaría, si has estado en varios medios, entonces ya puedes más o menos detectar el tipo de preguntas, de actitud, de atmósfera que generan determinados entrevistadores o espacios. Si tú pudieras hablar con estos medios, y digamos que podrían ser receptivos, en un mundo de unicornios e hipotético, pero digamos que fueran receptivos, ¿qué le pedirías a la gente de los medios de comunicación, a los directores de cadenas y a los periodistas de los medios de comunicación sobre la forma en que abordan tanto lo que hace Futuro Vegetal como en general, diría yo, las agendas vinculadas al activismo que ustedes hacen? Yo creo que hay una cuestión... Bueno, primero les pediría que dejasen de criminalizar. que si saben que en una protesta no se ha dañado ningún cuadro, que lo digan, que no digan ataque al cuadro tal, porque la gente dice, oh, han atacado un cuadro, y no es el caso. O sea, luego se ve que hasta el propio Museo del Prado ha dicho que no solamente no se hizo daño al cuadro en sí, sino que tampoco al marco. O sea, quiero decir que todo este tipo de cuestiones, ellos lo saben, no son tontos. Si lo sé yo, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy más listo que nadie, ellos también se enterarán. Entonces, primero que dejen de usar lenguaje que busca inculpar, criminalizar y tal. Y luego se escudan muchísimo también, ¿no?, en el tema de, pues, los clickbaits, ¿no?, y estas cosas, y dicen, no, es que buscamos un titular. Muy bien, tú puedes buscar un titular sin necesidad de decir vándalos de Futuro Vegetal destrozan un McDonald's. Tú puedes decir perfectamente, o sea, el titular, ¿por qué el titular nunca es más de 500 municipios del Estado español sin agua potable por las macrogranjas?
implica que Futuro Vegetal haya tirado pintura en un McDonald's. Porque es que cuando tú relativizas mucho, no, yo creo que si tuviese que pedirles algo sería eso, que diesen la información lo más completa posible y que contextualizaran bien lo que estamos haciendo. Es que estamos hablando de que, por ejemplo, ahora mismo en Córdoba hay pueblos donde les sirven el agua potable en camiones cada 3 días. O sea, eso está claro que no es permisible, que va en contra de los derechos fundamentales de la población. Y sin embargo, y esto es consecuencia directa de COVAP, ¿no? Por ponerle nombre a estas grandes empresas, que está explotando allí, pues eso, industria cárnica a tope, y está generando que el agua que sale por el grifo no sea potable, y que no solamente no sea potable, sino que si se duchan con ella les cause dermatitis. Quiero decir que estamos hablando... Es contaminante directamente y atenta contra la salud. Es que estamos hablando de vulneraciones de derechos básicos muy, muy graves, y el poder mediático lo que está diciendo es: oye, le habéis tirado pintura al megayate de una pobre señora que es la heredera de Walmart, que es multimillonaria, ¿no? De milmillonaria y estas cosas, y no se contextualiza bien. Entonces, a mí me parece que es importante, muy, muy importante eso, es decir, vale, 5 chavales han entrado, o bueno, en el caso del Museo del Prado, ¿no? 2 chavalas han entrado en el Museo del Prado y se han pegado al marco de las majas de Goya, porque el gobierno está subvencionando a varias empresas que son genocidas, vamos a hablar en plata. Es que es verdad que además narran el hecho, pero no aquello que con ese hecho quieren denunciar, ¿no? Siempre es como el zumo de remolacha en la fachada, bueno, dijeron pintura en su día, ¿no? Pero sí, luego, claro. Bueno, sabemos que zumo de remolacha en la fachada del Congreso, pero en ningún momento es ¿por qué? O sea, están locos. Se han levantado una mañana y han decidido echar pintura o echar zumo de remolacha por las calles, ¿no? Es como, de pronto esa otra información nunca está en el titular, pero muchas veces tampoco está en las mismas piezas. Se enfoca en el hecho concreto, y a esto me parece interesante porque al hilo de esto tú mencionaste a Teresa Rivera hace un rato, la vicepresidenta, que además lleva la cartera de Transición Ecológica, con lo cual digamos que ella es la persona con la que deberíamos hablar sobre estos temas. Dijo que había fórmulas de protesta dentro de este marco, insisto, no tanto del qué reclaman, sino las formas en que lo reclaman, que hay formas de protesta válidas y otras formas no tan válidas de alguna manera. Yo aquí te preguntaría, ¿qué sería para Futuro Vegetal una forma inválida de protesta? Vale decir, ¿hay alguna línea roja en el tipo de activismo en este caso? A ver, a mí me gusta aquí matizar mucho, porque yo, a nivel personal, y creo que a nivel colectivo en Futuro Vegetal, no consideramos que haya ninguna forma de protesta inválida. Lo que sí consideramos es que dentro del colectivo tenemos un límite claro, que es el límite de la no violencia. En Futuro Vegetal, el límite está puesto en que no causamos ni amenazamos con causar daño a ningún ser vivo. Ya está. A partir de aquí, es que los daños al patrimonio, es que está ahí manchándonos... Mira, amigo, que estamos viendo que hay gente que no tiene agua potable, ¿vale? Ahora, a mí me parece que también decir, ¿no?, que forma de protesta, o es que Teresa Rivera, ¿no?, cuando dice es que hay 3 formas de protesta que no son válidas, entonces ¿qué les vamos a los revolucionarios franceses a decirle que la guillotina no era una forma de protesta válida? Vamos a las revolucionarias en Chiapas a decirle que es que su forma de protesta no es válida porque están molestando a gente, y pues claro, es que también depende de cuánto te estén pisando la cabeza. Yo creo que aquí hay un baremo importante, ¿no?, al decir, oye, pues resulta que te están pidiendo que te saquen el carnet de conducir, a ti esto no te parece bien y has puesto una bomba, oye, pues igual te has pasado 3 pueblos, pero es que te están dejando sin agua potable en el pueblo y tú has ido a cortar el suministro de la macrogranja. ¿Por qué eso no es una forma de protesta válida, ¿no? Sí, como hay una equidistancia ahí que termina no planteando el tema de fondo. Lo que dices que es la desigualdad que en realidad está habiendo también en algunos casos, y por supuesto la emergencia climática también de la que hablamos, pero hablando precisamente en esta clave válido e inválido, que suele ser una trampa, un poco lo que estabas mencionando. Además, ustedes mismos se definen como una organización de desobediencia civil pacífica, o sea, pero lo dicen, desobediencia civil. Yo creo que esto es importante que también se sepa. Es verdad que hay otras formas de politización, digamos, y yo sí preguntaría sobre esto porque me interesa saber si tenéis algún tipo de vínculo o por el contrario ninguno y hay un desencanto, o sea, por saberlo, con organizaciones, por ejemplo, políticas o con representación institucional, porque es verdad que eso es una forma de política que existe, ¿no? Pues ganar en las elecciones, llegar al Congreso de los Diputados o a un ayuntamiento o a una, pues yo qué sé, un parlamento autonómico. ¿Hay alguna relación con ellos? ¿Se consideran en alguna clave que podrían estar cercanos a estos espacios o por el contrario, con las instituciones en principio no, con los representantes institucionales en principio no? Pues es una pregunta muy difícil, porque por un lado no tenemos, yo creo que casi ninguna fe en que las instituciones hagan algo, pues porque es lo que te comentaba, ¿no? En ningún momento he visto que las instituciones hayan sido capaces de evitar la crisis económica, de evitar pues, las 1000 movidas que nos pasan, ¿no?, por desgracia. Entonces, de primeras hay un desencanto muy, muy, muy grande,
pero en última instancia también le estamos diciendo a las instituciones, oye, derivad esta subvención. Es también un poco eso, ¿no? Estamos pidiendo algo que parece tan sencillo, porque si yo entendería que si pidiésemos pues, el cambio del modelo socioeconómico, saliese Teresa Rivera a decir, oiga, es que esto es imposible. Pero que Teresa Rivera me diga que es imposible cambiar una subvención de una partida A a una partida B, hombre, me parece un poco apitorreo, ¿no? Entonces, claro, nosotras no creemos, yo no creo que tengamos la esperanza puesta en las instituciones, no obstante, entendemos que ejercen un poder, que tienen la capacidad de hacer cosas que a lo mejor yo a título individual no tengo. Teresa Rivera misma tiene muchas capacidades que yo a título individual no tengo. De hecho, si Teresa Rivera considera que hay formas legítimas de protesta, que salga a protestar, porque la situación es para protestar. Entonces, bueno, ahí se lo dejo, Teresa Rivera, si ve el programa. Pues no estaría mal, hemos tenido ministras que han protestado, pero claro. De hecho igual es una necesidad en estos tiempos y de hecho no quería dejar de preguntarte por esto, hemos hablado de mucho, me alegra porque estamos planteando, pues insisto, creo que el objetivo de esta entrevista es que en realidad conozca Futuro Vegetal la gente que nos ve, claro, y entienda también la lógica detrás de lo que hacéis y del activismo que hacéis, más allá de si está de acuerdo o no, sino que lo entienda y entienda pues que habéis apostado por ello. Pero claro, estamos en un año de muchísimas elecciones, de muchas elecciones en todo el mundo, obviamente en Europa también, y esto será importante. Habrá entonces mucho escenario electoral, se dirán muchas promesas, se plantearán muchos proyectos, muchas propuestas, también en clave verde, estoy segura. No solo, pero las habrá y muchísimas, económicas y todo lo demás. Y es verdad que, digamos, pueden no pertenecer a un partido político, ni siquiera simpatizar con uno, pero en un contexto electoral se abre una posibilidad de plantear ideas, propuestas, de intentar presionar incluso a que quienes postulan pues lleven alguna de ellas o por lo menos se acerquen a alguna de ellas. ¿Qué mensaje lanzarían de cara a estas elecciones europeas? Por ejemplo, este 2024, porque estamos hablando de un 2024 ya de un régimen de guerra, lo estamos viviendo en 2023 con el genocidio que ocurre en Oriente Próximo. Entonces, ¿qué mensaje desde Futuro Vegetal, que es un espacio político, me parece importante, ¿no?, de cara a este escenario? ¿Qué podrían hacer? Pues yo creo que nosotras el mensaje que intentamos trasladar siempre es que si tú quieres ir a votar, está claro que si vas a ir a votar, vota con cabeza. Pero lo que es más importante, por favor, ¿no? Pero lo que es más importante aquí no es tanto que votes o dejes de votar, sino que con independencia de quién esté ostentando la toma de decisiones en este momento, porque al final ejercer el poder es ostentar la toma de decisiones, ¿no? Con independencia de que tú les hayas votado o no les hayas votado, de que te caigan mejor o te caigan peor, de que sea un presidente guapísimo o no, da igual. Lo que es importante aquí es que la sociedad se autoorganice y que nos creamos además con esa capacidad de realmente tomar decisiones, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema clave y es que en los sistemas de democracia representativa, ¿no?, de representación parlamentaria, estamos acostumbradas a que la participación pública de alguna manera se limite a las elecciones cada 4 años. Y eso, bueno, está ahí, pero a mí me gusta un concepto que utilizan mucho las zapatistas, que las he mencionado antes, que es el de que la gente no es poderosa hasta cierto punto porque no coge ese poder que le corresponde y lo ostenta. Entonces, yo a lo que creo que desde Futuro Vegetal estamos diciendo a todos estos municipios que están sin agua, a todas estas personas que tienen que desplazarse de su territorio porque le ponen una macrogranja, ¿no?, a todas estas personas que simpatizan con los derechos de los animales y que creen que es una violación, ¿no?, lo que está pasando allí, pues está muy bien que votes, está muy bien que hagas campaña si quieres y tal, pero lo que tienes que hacer es creerte que tienes el poder de verdad para cambiar las cosas. Actúa como si realmente fueses libre. Y si tú eres realmente libre y pones una macrogranja 500 metros más arriba en el monte que está dejándote a ti sin agua potable, tú no vas a permitir eso si eres libre. Tú te vas a autoorganizar con tus vecinas, vas a hacer todo lo que esté en tu mano para evitar que esa explotación acabe ahí y vas a luchar por tus derechos. Eso es lo que nosotras creemos que queremos transmitir, ¿no? Que es importante pues, el apoyo mutuo, que es importante que colaboremos las unas con las otras, que nos organicemos, que tejamos redes de resistencia, que está claro que si hay un político o una política que puede echarnos un capote, vaya expresión por cierto, pues está genial que hablemos con esta gente. ¿Por qué no? Si la situación es crítica hay que hablar con quien sea. Pero que lo más importante aquí es que nos creamos de verdad poderosas, que nos creamos de verdad con la fuerza para generar el cambio que necesitamos a todas luces. Una última, porque no puedo no preguntar esta, que me parece importante, igual es un poco más en clave personal, pero insisto, el personal es político. Con todo esto que ha ocurrido, con la mediatización, pero también con la criminalización y que esto tiene un coste directo, lo hablamos, una factura, ¿en algún momento te has pensado parar?
decir, mira, ¿sabes qué? No me merece tanto la pena. Yo diría que todos los días, ¿no? Es importante saber esto, claro. Claro, o sea, estas cosas son muy duras, ¿no? Al final, cuando tú vas a hacer una acción, estás pensando en que te pueden detener, en que te van a detener, ¿no? Ya nosotras nos detienen siempre, hagamos lo que hagamos. En que una compañera tuya va a avisar a tu familia de que te han detenido. A mí me están imputando una serie de cargos que pueden hacer que termine preso. Yo tengo una hija de 14 meses. O sea, a mí no me apetece, ¿no? Dejar de ver a mi hija de repente. Y al final, pues esto es un desgaste, es un sacrificio de alguna manera, ¿no? Yo sería muy feliz viviendo en mi montaña, yo vivo en los Pirineos, cooperando, ¿no? Trabajando en común con la gente con la que hago comunidad de alguna manera, buscándome un trabajo manual que me permita decir, mira, pues estoy tanto tiempo, tal... ¿Sabes? Luego llego por la tarde y tengo mi tiempo libre para leer o para darme un paseo por el bosque, y no como me ha pasado en alguna ocasión que me he despertado con periodistas llamándome, ¿no? Entonces, está claro que esto tiene un desgaste físico, que tiene un desgaste social, que tiene un desgaste emocional gravísimo, quiero decir. Hemos sacado, de hecho, hace poco en una publicación pidiendo apoyo psicológico a profesionales porque notábamos, ¿no? Que las compañeras no éramos ya capaces de gestionar todo lo que nos estaba pasando. Entonces, bueno, en ese contexto yo creo que con muchísima frecuencia me planteo el decir, vale, y si yo paro ya y me dedico a otra cosa, ¿cuál es el problema? Pues que al final tú dices, vale, si yo paro, yo no es que me considere imprescindible, ni más que nadie, ni mucho menos, pero ¿hay otra persona que esté dispuesta a hacer lo que estoy haciendo yo? ¿Lo que estoy haciendo yo es necesario? Pues igual es eso. O sea, yo jubilarme. A la que esté viendo el programa, meteros en masa en Futuro Vegetal, en lo que queráis vosotras, y decirme, tío, vete ya, que eres un pesado, que estás todo el rato en la tele y no te queremos ver más. Y yo encantado. Porque realmente tengo mis planes de vida, ¿no? De alguna manera, y mis proyectos que están siempre en suspenso, porque priorizo el bien colectivo al bien individual dentro de lo que es un límite también de autocuidado, porque eso es otra cosa que yo creo que los nuevos activismos ponemos mucho en el centro, ¿no? Lo importante que es cuidarnos a nosotras mismas para poder cuidar también a la comunidad y, en última instancia, al planeta, ¿no? Y esos cuidados, además, creo que también tienen que venir de diferentes espacios. Esperemos que en Canal Red los hayamos cuidado lo suficientemente bien, y aquí tendrán siempre las puertas abiertas para seguir hablando en estas claves más de fondo sobre estos activismos que, insisto, más allá de las formas y tal, están diciéndonos algo que ya no podemos no oír de alguna manera, y agradecemos, por supuesto, ese trabajo porque, como sabemos, pues tiene una factura muy, muy alta. Muchas gracias, Bilbo, por estar con nosotros, a Futuro Vegetal, por enseñarnos también un poco de activismo en tiempos de guerra de forma creativa y audaz, y yo creo que eso también siempre será una buena noticia, más allá de si estás ahí o no estás ahí. Así que nada, gracias por darnos esta entrevista y por este ratito. Pues muchísimas gracias a vosotras, porque la verdad que he estado encantado, muy a gusto, y cuando queráis, pues ya sabéis que tenéis nuestro teléfono. Pues perfecto, estamos hablando.